al aula virtual de CAMEX. Este es el tema continuidad del servicio, parte 2. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la secuencia de las actividades. ¿Las actividades de qué? De la continuidad del servicio. Anteriormente hemos visto cómo es que tenemos que hacer una implantación basada en una etapa inicial, basada en una operación y basada en las pruebas finales. Ahora vamos a ver todo lo que es la secuencia de actividades. Los procedimientos y normas que nos dicen cuál fue mi último backup. ¿Cómo resguardo la información? Resguardo muy bien mi información, tengo mapeada mi información, mi proceso de seguridad de información es óptima. Acá tengo el RPO. ¿Qué es el RPO? Este tiempo que está relacionado con la tolerancia que tiene la empresa para tener sobre la pérdida de los datos. ¿Datos qué? Medios en términos de tiempo, entre el último respaldo. O sea, ¿cuál es el tiempo que tú manejas entre levantar un backup y otro? Tenemos un evento que ha sido un evento alternador y datos que se han perdido. En todo evento hay que entender de que no se hace, por ejemplo, no se guarda la información constantemente, ¿no? Los backups se originan, por ejemplo, se hacen en la madrugada, normalmente porque es cuando las personas no están trabajando. Entonces todo el mundo ha guardado en su perfil de escritorio, todo el mundo ha guardado su repositorio y se han ido, ¿no? Y basado en eso es que han comenzado a trabajar los backups. O sea, no es que cada uno guarde, sí, se guarda en un sistema, hace un clic a la base de datos, pero ¿qué pasa si se cae esa base de datos, no? Entonces lo tenemos claro, tenemos un usuario final, ese usuario final hace una transaccionabilidad con una base de datos, Oracle, PostgreSQL, no sé, cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? MySQL, cualquiera. Pero estos datos tienen que estar respaldados con otro servidor de backup o los backups de los perfiles, etc. Ahora viene el RTO, porque hemos visto el RPO. Entonces, acá vienen los sistemas de recuperación, los sistemas de recursos y recuperación. Acá están, ¿no? Está asociado a la recuperación de recursos tales como los sistemas de cómputo, equipos de manufactura e infraestructura física. El RTO es el tiempo transcurrido entre una interpretación y una recuperación. Indica el tiempo disponible para recuperar sistemas y recursos interrumpidos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a permitir procesar... acá dice amonotamiento de trabajo, Cuando hay muchos procesos continuos, esto es lo que nos va a permitir, ¿no? Y bueno, los sistemas de recursos y la infraestructura y los procesamientos de datos, ¿no? Esto es cómo vamos a recuperar los datos y en qué tiempo lo vamos a recuperar. Definitivamente cuando vemos temas de continuidad del servicio, siempre nos vamos a topar con estos cores o con estos quiebres. Y si no hemos mapeado hasta la granularidad de la información dónde podemos estar fallando, nunca vamos a garantizar continuidad del servicio. Lo que los clientes quieren es que su servicio sea continuo, que no haya pérdida de servicio, que haya continuidad del servicio y que después se haga una mejora del servicio, pero que el servicio sea continuo, que no fallemos nunca en nada. ¿Qué venimos acá? ¿Qué usamos para esto? Ya estamos usando una métrica, comenzamos con un RPO, nos vamos a un RTO, pero ahora viene ¿qué? El MTD. ¿Qué es el MTD? Consiste en el espacio de tiempo durante el cual un proceso puede estar inoperante hasta que la empresa empiece a tener pérdidas y colapse. Recuperación de amonotamiento de trabajo, recuperar datos perdidos. Siempre, como les decía, vamos a tener datos perdidos. Oye, levante el backup. Sí, pero yo tengo el backup de ayer, ¿no? Estás trabajando a las 3 de la mañana, 3 de la tarde, se comenzaron las operaciones a las 9 de la mañana, entre las 9 y 3 de la tarde se ha pedido la información. Oye, nuevamente tenemos que pasar la información. Sí, nuevamente hay que pasarla porque hay datos perdidos. Eso genera amonotamiento de datos, ¿no? Entonces, de eso se está hablando, ¿no? Y hay que tener procedimientos para que eso se establezca de lo más normal. Por eso es que la continuidad del servicio es de eso, ¿no? Tener siempre el servicio continuado. Se calcula cómo el tiempo entre la recuperación del sistema y la normalización del procesamiento es el tiempo invertido en búsqueda de datos perdidos y realizar la operación. WRT. Bueno, y esto ya es el inicio del procesamiento, del proceso normal, porque ya pasaste la crisis, ya pasaste ya la jalada de pelos, el hombre, tú estás con estrés, tu jefe está que cada rato va a tu oficina, tú estás con el café, ya estás en crisis porque todo colapsó.
Si tú tienes buenos procedimientos de backups, tienes buena continuidad del servicio, tienes todo el sistema mapeado, te garantizo que tu continuidad del servicio va a ser en tiempo real, tu pérdida va a ser en 15 minutos, tú estableces que de repente a la 1 en punto que todo el mundo almuerza, de 1:15 a 2 de la tarde, hagas un procesamiento de recuperación de backups, porque la política es que todo el mundo salga al almuerzo a la 1 en punto, entonces tú manejas muy bien tu sistema. Por ese lado, ni te preocupes. ¿De acuerdo? ¿Qué viene una vez que ha habido un proceso de restauración normal? Porque tenemos que tener mapeado toda la guía de lo que ha pasado, la historia clínica de lo que ha pasado, qué pasó con ese servidor, qué sucedió, dónde estuvo, o sea, el tiempo para recuperar, o sea, del desastre, ¿no? O sea, pasó el procesamiento y tenemos que evaluar. Ok, desde aquí se inició normalmente, ya todo está normal, pum, regresamos. Ok, último backup, da, RPO. Ok, evento alterador, RPO, RTO. Los van a tener por aquí o por aquí, como desea el señor productor, como lo pongan, ¿no? Entonces, para que haya un tiempo de recuperación de un desastre. Bueno, también es un poco crítico el nombre que le he puesto, ¿no? Pero es que es un desastre, ¿no? Porque no funciona nada. Se te cayó tu Oracle. El ejemplo que siempre pongo es la Asuna, que ya lo deben saber de memoria como su nombre, ¿no? Ese tiempo, que está delineado con rojo y azul, es el tiempo de recuperación del desastre. ¿Qué analizamos ahí? A ver, les voy a dar unos tips. Analizamos, por ejemplo, dónde hubo el problema y por qué. Log, definitivamente, evaluó log. Problema usuario, humano, de electricidad, mal manejo, problema del administrador de la red, problema del jefe de soporte, problema de un analista, problema del jefe de sistemas, problema del coordinador analista, problema del gerente de TI, no se cumplió el proceso, no se hizo el checklist, hubo calentamiento o sobrecalentamiento y los servidores colapsaron. Tienes que evaluar todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿no? Y esto sí lo necesito que lo tengamos muy bien mapeado, muy bien establecido, muy bien coordinado, muy bien todo. ¿Por qué es que quiero hacer más hincapié en esto? Porque los problemas que venimos a través, para que haya continuidad, es entender el desastre, ¿no? Y para entender el desastre tienes que ponerte en el espacio más crítico que tú te puedas imaginar, lo peor de lo peor. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en minas no, con minas. Y yo le comentaba a una persona de que un correo electrónico podía valer 600 millones de dólares. Sí, un correo electrónico. ¿Cómo es que un simple correo electrónico de un gerente que te llama que está en África viendo las minas de diamantes y te llama y te dice, señor, no puedo mandar un correo, estoy acá en África, necesito que por favor me solucione el problema, usted tiene en lo menor tiempo posible porque a las 2 de la tarde ya necesito viajar a otro lado para reunirme y ellos han tenido que recibir todo esta cotización o proforma, etcétera, ¿no? Esto es crítico. ¿Cómo estableces la continuidad de ese usuario? Y que solamente el problema sea su usuario. Es un latán que está llevado. Terrible. Mapea bien tu proceso. Pregunta, siéntate con cada usuario responsable. Identifica a los usuarios que son críticos. Identifícalos. Mantén un proceso con ellos. Genérales backups adicionales. Que sea una política regular para todos porque te estandariza el proceso, pero siempre tiene que tener algún respaldo adicional. Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, en una mina donde trabajé, donde di soporte, es Impala, ahí, por ejemplo, los gerentes manejan 2 laptops. Si no es negociable, manejan 2 laptops. Y él sabe de que entra a su repositorio, carga su perfil, ellos ya tienen un espacio del disco, de su disco de archivos, donde solamente ellos lo ven y de ahí extraen su información. Le roban una, tienen otra. Se van de viaje, están con una en el aeropuerto y con otra en Barcelona. Le robaron va al aeropuerto, trae. Y si necesitan mandarle una máquina, donde esté, se lo mandan por courier. Eso llega al día siguiente y ellos tienen otra máquina de repuesto. O sea, ya son políticas como lo manejen. Pero es una política, él está incluido, ese gerente, dentro de la misma política estándar en todos, porque desde un usuario practicante hasta ese nivel tiene su espacio, su repositorio, donde él va a poder levantar su perfil, etc. Pero se maneja una política de backup adicional.
siempre hay algo que nunca se mejora en esto, y es que nunca se revisa el tema físico, ¿no? Yo les había mostrado fotos, cableado una porquería, una máquina con una porquería, hemos encontrado ratones, no sé. Y revisa tu cableado. El cableado con el que tú trabajas, el cable UTP, también se cambia. Recuerda que se debe usar la categoría 6 para empresas, nunca categoría 5. La categoría 5 es doméstica. Ya hay otros tipos de categorías, ya hay otros tipos de manejos, clase 8, bueno, ya. Pero siempre mapéalo, tenlo seguro, revisa, no es eterno. No es eterno. Ese cable que es UTP no es eterno, hay que cambiarlo. Me dejo entender, eso mejora la interconectividad con el servidor, ¿de acuerdo? Mejora el performance del servidor, mejora todo. Bueno, y acá está lo que les había explicado, cómo es el tiempo del desastre, ¿no? Descripción de los tiempos de recuperación. El MTD, Maximum Tolerable Downtime. Este tiempo representa el periodo máximo de tiempo de inactividad que puede tolerar la organización, sin entrar en un colapso financiero y operacional. Siempre les he dicho que cuando entramos en temas de operaciones ya comienza a entrar el dinero. Y es un tema mucho de dinero. Acá se juega mucho con el dinero. Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Y cuando vemos temas de dinero, los temas son críticos. ¿Correcto? He dejado espacio en blanco para que pienses bien que es un tema de dinero. Es crítico. Es bien crítico. Estamos hablando de plata. El tiempo máximo, tú tienes que evaluar todo. Ya habíamos hablado de los stand-by, los allow, o sea, ya manéjalo así, ¿no? A tres etapas. Recovery Time Objective, RTO o RTO. Indica el tiempo disponible para recuperar sistemas y o recursos que han sufrido una alteración. O sea, ustedes son profesionales en TI, no me van a decir, oh, está lenta la red. No, está lag. Está lag, esa es la terminología técnica, está lag. Nosotros también utilizamos nuestras jergas técnicas, ¿no? O qué pasa, que está lajeada mi red. No existe esa palabra, ¿no? No machea la regla. No, es match, pero no como que el Spanish English, así, una cosa así, ¿no? Recovery Point Objective, RPO. Se refiere a la magnitud de la pérdida de datos, medida en términos de un periodo de tiempo en un proceso de negocios puede tolerar. ¿Correcto? Todo es en base a la tolerancia, pero la tolerancia también tiene un tiempo. No podemos sobrepasarnos de ese tiempo de tolerancia porque los términos de referencia están basados en penalidades que son penalidades económicas. Eso lo tenemos claro. Y si nosotros, a pesar que vamos a perder dinero, vamos a hacer perder dinero a nuestro cliente. Y eso no nos va a convenir bajo ningún punto de vista. ¿Correcto? El Work Recovery Time, WRT, es el tiempo disponible para recuperar datos perdidos una vez que los sistemas están reparados dentro del MTD, lo que hemos visto anteriormente. Hay que tener una búsqueda de información, un adecuado protocolo de procesos de restauración. Ya les he explicado cómo podríamos hacer haciendo un back a la 1 de la tarde. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar levantar un backup? Tienes que hacerlo. Nosotros trabajamos en segundo plano. Los backups se prueban. Y es posible tener un backup sobre el backup. Mira, la suma de los tiempos del RTO y el WRT serán iguales o menores que el MTD. Jamás pueden ser mayores. Jamás. Jamás de los jamases pueden ser mayores. Nunca. Eso, ahí hay algo crítico. ¿Y por qué te digo que hay crítico y jamás puede ser esto? Porque ahí sí que nos vamos de cabeza. Algo está mal en tu proceso. O no mapeaste bien tu proceso, ¿no? Por eso ten cuidado, porque acá se manejan penalidades económicas.
Y cuando hablamos de billete, a nadie nos gusta perder plata, y mucho menos a tu jefe y al dueño. El dueño va a venir y te va a agarrar a palos. O sea, ya estás asumiendo un rol. Esa es una estandarización internacional, señores. Alumnos, jóvenes, colegas. Esto no es algo bien sencillo. Esto es una estandarización internacional. Y tú tienes que darle el valor a este curso. Tú te puedes certificar en ITIL y ya tienes un renombre a nivel mundial. Puedes trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Factores críticos de éxito. Factores importantes para lograr el éxito en el proceso de administración de continuidad del servicio TI son los siguientes. Son 4. Realizar el análisis de riesgos para el plan de contingencias. ¿Necesitan que le dé más tiempo en esto? Si necesitan que le dé más tiempo a esto, hacemos un webinar, pero yo lo he hecho lo más claro posible. No hay un orden específico para realizar un plan. ¿Correcto? Realiza tu plan de contingencia. ¿Qué debe contener un plan de contingencia? Desde mi punto de vista. Esto no te lo enseña TIL, yo te voy a decir quién soy yo, ¿no? Tiene que haber siempre un checklist. Tienes una caída, monitoreaste la caída, ¿cuál es el checklist? Oye, ¿sabes qué? Se fue el ICP, ya. Checklist número 1, hay que cambiar de cable, hay que poner el cable del otro, ya. Lo hiciste, checklist, marcas. Hay que reiniciar el servidor, ya, voy a reiniciar el servidor. Reinicia el servidor. Marcas tu checklist. Oye, hay que poner en producción la instancia del servidor que te dice tal instancia. Por eso hay que generar manuales, entrenamiento, etc. El plan de contingencias debe estar en los términos del negocio ITI. Es un negocio, es un ping-pong. O sea, tiene que favorecerte. Tú tienes que poner tiempos en los cuales tú no vayas a poner exactos. Tiempos en que tú puedas ver todo. O sea, hay incidencias que duran 24 horas. Y así le guste al dueño, no les guste, o vengan y se tiren, se pateen de cabeza, ya firmaste términos de referencia y tu SLA dice un 24 horas y son 24 horas. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Ya está establecido. Sorry por eso, pero ya está establecido. Eso no lo dices tú ni yo, eso ya lo has mapeado tú. Jamás, si por ejemplo solucionar un correo en un usuario, en una prueba de testeo, te demora 5 minutos, no estandarices. Otro te puede demorar 2 horas, otro 3 horas. Entonces, si tu promedio para arreglar un problema es de 4 horas, yo te recomiendo que pongas 24 horas como tempo máximo. Para cualquier incidencia menor, 24 horas, no te hagas problemas. Sabemos que lo vas a resolver durante el día, pero el éxito está en ampliar el tiempo de tu respuesta. Realizar un análisis financiero, lógico, para llevar a cabo el plan de contingencias. ¿Tienes presupuesto para hacerlo? ¿La empresa que le vas a dar tiene presupuesto para hacerlo? ¿Puede manejarlo a 2 niveles? ¿Puede hacerlo? ¿Tienes el suficiente, no solamente recurso físico, sino recurso humano para poder hacerlo? ¿Tienes la tecnología, la capacidad? Hemos visto gestión de la capacidad. ¿Tienes la demanda? Hemos visto gestión de demanda. O sea, no te mandes así por hacer. O sea, porque puedes tener la capacidad, pero no tienes el dinero. O sea, ahí hay que verlo, todo esto muy mapeado. Y ejecutar pruebas del plan de contingencias. Vamos a poner el barco siempre a babor. Y ahí vamos a entrar sí o sí. Roles del gerente, el ITSCM. O sea, ITSCM, ¿no? Service, Continuity, ya, que usted ya lo sabe. Usted que sabe mucho el del diccionario de términos que le he dado. ¿Verdad que eso les va a ayudar bastante? Implementa y mantiene el proceso de IT, SCM, Process, en concordancia con el proceso BCM, que ya saben los términos, no se los voy a estar traduciendo. Planes, riesgos de actividades, BIA, evaluación y gestión del riesgo, comunicación y concientización. Siempre hay que comunicar, siempre hay que decir. Definitivamente que cuando solamente hay una persona que conoce ITIL, puedes trabajar tú como una persona certificada en cualquier empresa y puedes trabajar en una empresa pequeña de 12 personas, 25 personas de repente. O de repente esa empresa de 10 personas factura 1 millonada, si tú no sabes, y necesita tener un buen proceso y necesita tener una buena continuidad de servicio. O puedes trabajar en una empresa de 50 miembros donde no tienen mucha capacidad de inversión o piensan de que invertir en sistemas no es lo correcto.
Pero hoy en día, si no tienes mapeado todo el proceso, no vas a funcionar, no vas a sobrevivir mucho en el mercado. Acuérdate de mí, a partir del 2018 todo está digitalizado y entonces ahí van a comenzar los problemas. Desarrollo y mantenimiento de la estrategia de continuidad. Evalúa lo que los ISUDES. ¿Qué son los ISUDES? Ya saben, incidencias. Potenciales de la continuidad del negocio. ¿Recuerdo? Hay que ver las incidencias, ya les he dicho, hay que llevar un historial, hay que ver e evaluar, porque hay que ver si es un problema humano, un problema del sistema, hay que cambiar esa máquina, es un montón de factores que hay que analizar. Hay que gestionar el ITSM durante su operación. ITSM durante su operación. Obviamente, lo mejor es poner a prueba. ¿No? Cuando tú compras un carro, es un test drive, bacán. Te dan un servicio postventa de 5 años, compras cualquier carro, o 7, ahora he visto por ahí. Pero cuando tú sacas el carro, comienzas a probarlo, ¿no? O cuando compras, por ejemplo, algo en Saga o Ripley, dice, señor, usted tiene 24 horas para cambiarlo en la máquina. Muy bien, vas, lo pruebas, y si pasó algo dentro de las 24 horas, lo cambias. Desarrolla y gestiona los TCSM Plans. Ya lo tienen ustedes eso en su el diccionario de términos, ¿no? Los planes de trabajo en realidad. Asegura la preparación de todas las áreas de TI. Y también que ve mantenimiento de qué? De los contratos de servicios y en las terceras partes, como hemos visto, desarrollo de proveedores 1, 2 y 3. Agenda de pruebas de TI, siempre acuérdate eso, que hay que tener una agenda de pruebas de TI, tienes que hacer pruebas de continuidad del negocio, tú mismo tienes que probarte, porque si no te vas y te van a caer calidad, conformidad y revisiones post-mortem. Tienes que hacer sí o sí y en un momento crítico, en una hora punta es un cambio. Te aconsejo que por lo menos una vez en tu vida, una vez al año hagas una prueba crítica en un tiempo más pico, donde tú veas que hay mayor transaccionabilidad y todo eso. Evalúa el impacto del cambio. Bueno, esto es todo lo que hemos visto en el curso de gestión de la continuidad. Lo estoy haciendo lo más didáctico posible. Quisiera poder absorber sus dudas personalmente. Espero que un día nos podamos reunir. De repente un día hacemos una reunión, no sé, en un Starbucks, tomarnos un café para tomarnos todo, una fotito de recuerdo, para ponerlos en mi blog personal, que estoy trabajando en mi blog personal. Y nada, señores, gracias por confiar en Camex, gracias por confiar en nosotros. Yo soy el ingeniero César Balqui y estoy a su disposición en lo que le pueda ayudar. Nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias.